Dejamos atrás Nuevo México y sus heridas nucleares, pero la Ruta 66 continúa hacia el este. Nos adentramos en una tierra que ya nos mostró de lo que era capaz. Bienvenidos a Oklahoma, bienvenidos al estado donde la tierra tiembla, el agua quema y la ley calla. Oklahoma es un fantasma muy antiguo. Para el mundo, es polvo sepultando granjeros en los años 30. Una catástrofe ambiental conocida como el Dust Bowl. Un evento que ocurrió y ya pasó. Pero los fantasmas, cuando son reales, no desaparecen, solo aprenden a ocultarse mejor. En 1939, John Steinbeck publicaría Las uvas de la ira y nos contó lo que nadie quería escuchar, que el polvo que asfixiaba a los granjeros de Oklahoma no era una maldición bíblica, sino la consecuencia de un sistema que trata la tierra como una máquina de imprimir dinero. Hoy, casi un siglo después, el polvo sigue ahí, pero no está solo. Lo acompaña también un veneno que fluye por el subsuelo, envenena campos y contamina los recursos hídricos del estado. Tammy y Chris Borman se mudaron a su casa de ensueños, aquí en el condado de Logan en el verano del 2022. Una casa de campo muy parecida a la que está a mis espaldas, blanca y hermosa. Pero lo que parecía un ensueño se tornó en una pesadilla. El agua de su pozo privado se empezó a volver salada. Las plantas de su jardín empezaron a morir. La máquina de hielo empezó a generar depósitos salados y aceitosos. Los grifos de la casa se corroyeron muy rápidamente. Y lo peor, Tammy y Chris generaron llagas en la boca. Lo que los Borman descubrirían más tarde es que su pozo de agua estaba siendo contaminado por hasta 26 pozos de fracking abandonados en un radio a 800 metros de su propiedad. Los análisis de agua revelarían también que había concentraciones de hasta 10 veces más cloruro y hasta 3 veces más bario de lo recomendado por la EPA. El bario es un metal que puede causar alteraciones, irregularidades en el ritmo cardíaco de las personas. En 2024, Chris Borman sufrió un infarto y falleció. Su médico le dijo a la familia que esta muerte pudo haber sido causada por el agua que habían bebido durante años o por el estrés causado de vivir en una pesadilla. Pero los Borman no están solos. A pocos kilómetros de distancia, la familia Meredith se enfrenta a otra versión del mismo infierno. Mientras los Borman, por un lado, se enfrentan ante un veneno que no pueden ver, los Meredith lo tienen literalmente brotando bajo sus pies. El crudo empezó a supurar por las paredes de su sótano, dañando los cimientos de su hogar. La familia presentó una demanda ante la empresa aseguradora y el constructor de la vivienda. La respuesta es que el Estado tiene las manos atadas. A otro par de kilómetros, en el condado de Stephens, al sur de la capital de Oklahoma, hay otra familia que merece ser escuchada. Los Ledgerwood. Shirley y Don Ledgerwood, de 84 y 85 años de edad, han visto cómo compañías petroleras perforaban su granja, el mismo lugar en el que han cosechado alimentos y criado ganado por generaciones. Misma granja que hoy está contaminada. Los Ledgerwood han acudido a la justicia, así como los Borman y los Meredith. Pero en Oklahoma, la justicia camina con los pies atados. ¿Y qué hicieron los reguladores ante dicha catástrofe? La respuesta cabe en una sola frase, dicha por el portavoz de la entidad a mis espaldas, la Oklahoma Commission Corporation, y cito: preferimos liderar con un apretón de manos que con un martillo. Es todo. Un apretón de manos. Un apretón de manos para aquellas entidades, corporaciones petroleras que se han dedicado a envenenar el agua de comunidades enteras. En la investigación conjunta entre The Frontier y ProPublica se han documentado más de 150 incidentes de purgas de agua, agua salada, cargada de químicos cancerígenos y aceites nocivos para la salud, derramándose en los hogares de las familias, campos de cultivo y contaminando los recursos de agua potable. Más de 150 incidentes. Y los entes reguladores
no han multado a una sola empresa en los últimos 5 años. Esa es la justicia ambiental en Oklahoma. Una palmada en la espalda para quien envenena y un portazo en la cara para quien es envenenado. Pero si hay una mujer que encarna la lucha contra esta industria, esa es Sandra Ladra. El 5 de noviembre de 2011, un terremoto de magnitud 5.7 sacudió este lugar, Prague, Oklahoma, causando que la chimenea de su casa se derrumbara y destrozara su pierna. Pero Sandra no se quedó callada. Demandó a New Dominion LLC y a Spes Oil Company. Pero las empresas intentaron escudarse argumentando que la única con jurisdicción sobre este tema era la Oklahoma Commission Corporation. Aún así, en julio de 2015, el Tribunal Supremo de Oklahoma dictaría una sentencia histórica en el caso Ladra contra New Dominion. Por unanimidad, el Tribunal Supremo dictó que las víctimas podían demandar a las compañías petroleras por daños personales y a la propiedad privada por actividades relacionadas con fracking, lo que desencadenaría una serie de demandas públicas y grupales en contra de las compañías petroleras en diversos condados del estado de Oklahoma, incluyendo nuevamente a Prague, Oklahoma, por el terremoto de magnitud 5.1 en 2024. Pero ni siquiera una sentencia del Tribunal Supremo de Oklahoma ha sido suficiente para apaciguar o domar la miserable actitud arrogante del ente regulador, pues en marzo del 2025, tras de 2 años con el caso en custodia, decidieron cerrar el caso de los Borman, sin expediente, sin razón aparente y sin un solo responsable en juicio. Cerraron el caso sin mayor razón. En un mensaje interno entre los comisionados reguladores, uno de estos afirmaba que la comisión no tiene suficiente dinero para este tipo de temas. No es que no sepan lo que pasa, es que se hacen los de la vista gorda, pues la salud de los Borman y personas semejantes que han sido víctimas de estos vejámenes no vale la pena. Esa salud no vale, no tiene un precio y no hay suficiente dinero para pagar los honorarios de una consultoría externa. Y es más barato permitir que el veneno siga corriendo. Pero aún nos falta conocer la raíz más profunda de esta maldición, pues Oklahoma no fue fundado como un estado cualquiera. Este territorio fue diseñado como un vertedero humano, pues en 1830, bajo la ley de traslado forzoso de los indios, más de 100,000 personas, más de 100,000 nativos americanos, fueron obligados a marchar durante más de 8,000 kilómetros de distancia, causando la muerte de más de 17,000 personas. A esta ignominia se le conoció como el Sendero de Lágrimas, pero no terminó ahí, pues a esto le siguieron las escuelas de asimilación, instituciones diseñadas para matar al indio y salvar al hombre. Oklahoma tuvo el número de internados más grande en todo el país. La Oklahoma de Steinberg ya había sido fundada sobre una fosa común. ¿Y cuál es la cosecha de tanta herida abierta? Oklahoma es hoy el 8º estado más pobre de la nación yanqui. 1 de cada 5 niños aguanta hambre y en 2024 900,000 de sus habitantes dependieron en algún momento de la asistencia alimentaria. En las escuelas de Oklahoma City, el 92% de 33,000 estudiantes vive bajo los índices de la pobreza o pobreza extrema. La tasa de homicidios en Oklahoma ha descendido un 5% en 2025. Sí, 74 personas perdieron la vida, una tasa del 10,38 por cada 100,000 habitantes. Una mejora, la 9ª más baja desde 1990, pero no consuela a quien ha perdido a un hijo por una bala. En enero del 2024, el recuento general de personas sin hogar en Oklahoma alcanzó los 5,497, un aumento
del 17.6% en un solo año. De estas personas, hasta 2.216 vivían en la miseria total, sin techo. Y la población más vulnerable a dicha problemática son los nativos americanos, pues hasta más de 700 viven en las calles desamparados, de los cuales el 100% de la nación Cherokee que habita en las calles de Oklahoma se han visto afectados por algún opioide, como el fentanilo. Ahora bien, nos corresponde hablar de los niños que el Estado arrebata a sus familias. Pues para el 2024, el Estado de Oklahoma tenía más de 6.000 menores bajo su custodia, una cifra que ha decrecido hasta un 49% con respecto al 2014, una cifra que solo maquilla una realidad mucho más sórdida, pues el 40% de las familias de acogida tiran la toalla antes del primer año y solo el 8% de ellas mantiene la acogida a estos menores luego del quinto año. Y aún así, cuando los menores encuentran un hogar de paso, son trasladados a horas de sus comunidades, rompiendo todo vínculo sociocultural que conocieron. Y para completar, en el estado de Oklahoma hacen falta más de 500 hogares de paso para solventar la población de menores sin hogar. Chris Borsman, un hombre de 65 años que decidió mudarse a su casa de ensueño junto a su esposa Tammy para disfrutar de la jubilación. 2 años después desarrolló llagas en la boca, perdió la salud y murió de un infarto. Los análisis de su agua revelaron que había niveles de bario 3 veces más altos de los recomendables según la EPA. Los Borsman, como los Ledgerwood, los Meredith y los cientos de demandantes en el estado de Oklahoma, víctimas del fracking, son la evidencia de lo que pasa cuando un estado prefiere proteger a las compañías, a las multinacionales y abandonar a sus ciudadanos. El sueño americano, según Oklahoma, casas agrietadas, suelos que se hunden, poblaciones abandonadas y multinacionales que se tapan en dinero.